que me ha hecho para colaborar en este proyecto, que valoro muchísimo. Quiero agradecer a todos los que están aquí, veo que son más de 231 personas, 232 participantes, y su presencia acá, sacar este ratico para reflexionar sobre estos asuntos. Yo voy a hacer una presentación rápida de la propuesta del programa Momentos para Hacer y la conexión que eso tiene con el Pacto Educativo Global. Yo voy a presentarlo de modo general. Hay una presentación en PowerPoint de apoyo que yo envié y que quienes quieran pues pueden acceder a ella. Yo lo que hago es presentar esto como una forma que permita seguir lo que voy a decir sin tener que estar tomando apuntes y demás, sino que podamos centrarnos en el asunto. Bueno, entremos en materia. A eso se le ha titulado Estrategias didácticas y recursos pedagógicos para trabajar el Pacto Educativo Global. Evidentemente hay muchas estrategias y estamos buscándolas y estamos descubriéndolas. Aquí vamos a empezar solo a mostrar algunas muy básicas. Pero para entender una estrategia, para entender cualquier cosa, uno lo primero que tiene que tener es una inspiración. Y aquí sin duda la inspiración básica es lo que nos ha venido enseñando en estos años el Papa Francisco. Y por eso quiero empezar con una frase de él muy bella a propósito de la educación. Dice, la educación es sobre todo una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite de generación en generación. Se propone como el antídoto natural a la cultura individualista, que a veces degenera en un verdadero culto al yo y a la primacía de la indiferencia. Nuestro futuro no puede ser la división, el empobrecimiento de las facultades de pensamiento y de imaginación, de escucha, de diálogo y de comprensión mutua. Hoy se necesita una etapa renovada de compromiso educativo que involucre a todos los componentes de la sociedad. Yo creo que aquí está lo más básico, cómo concebir la educación, cómo la educación es la herramienta número uno que tenemos para construirnos como personas, para salir de la soledad, del mutismo, del narcisismo tan propio de la cultura de hoy. Y por eso la invitación del Papa al Pacto Educativo Global, a asumir un compromiso educativo entre todos, más allá de cualquier tipo de diferencia que podamos tener de pensamiento, de intereses, de gustos, de perspectivas de mundo que tengamos. Fue por eso que en el año 2019 el Papa Francisco, muy en consonancia con todo el magisterio que ha venido teniendo en los últimos años, en encíclicas como Laudato Si, como Fratelli Tutti, y en todos sus mensajes, lanzó la idea de un pacto educativo global. ¿Qué es eso de un pacto educativo global? Siempre se ha insistido mucho, e insiste particularmente el Papa, que un pacto no es un papel, un pacto no es un documento que se firma, un pacto es un compromiso, y es un compromiso vital. Y entonces es una convocatoria a la comunidad mundial que incluye católicos y no católicos, que incluso incluye no creyentes, incluye a todos los hombres, independientemente de cualquier diferencia que pueda haber entre ellos de carácter étnico, de carácter religioso, de carácter cultural. La idea básica de un pacto educativo es la de unificar esfuerzos para transformar la humanidad con un cambio de paradigma cultural a partir de la educación. Llevamos siglos queriendo cambiar la humanidad con revoluciones, con guerras, con destrucción, con terrorismo o simplemente con buenas intenciones. Lo único que nos muestra la historia es que los procesos que realmente son exitosos son aquellos que van acompañados por la educación, por una educación que no solo cambia la conciencia, sino que transforma el corazón. Y lo que el Papa nos está invitando es básicamente a eso, a un pacto en el cual hay distintos objetivos que él nos los describe muy claramente allí. Los voy a leer simplemente para que los tengamos en cuenta. Son 7 objetivos básicos. 1,
Poner en el centro de todo proceso educativo a la persona, rechazando la cultura del descarte. 2. Escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes para construir un futuro de justicia y de paz y una vida digna. La vida digna se construye desde la escucha de los niños y de los jóvenes. 3. Fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes en la educación. Hay una perspectiva de género que es muy importante. El papel protagónico que tiene que cumplir la mujer, como siempre lo ha cumplido en la educación. La familia como educadora, un elemento central de la educación católica. La familia es el lugar primero de la educación. 5. Educar para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. 6. Encontrar desde el estudio otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso en la perspectiva de una ecología integral, que él explica tan bellamente en su encíclica Laudato Si. 7. Salvaguardar y cultivar nuestra casa común siguiendo los principios de subsidiariedad y solidaridad y de la economía circular. Esta idea de un pacto educativo global está acompañada además de una idea de lo que es la educación. Sí, lo que se propone es transformar el mundo a partir de la educación, cómo entender la educación. Y entonces el Papa y la Iglesia en general ha venido reflexionando bajo el liderazgo del Papa en torno a lo que significa la educación. Y el Papa en uno de estos encuentros que ha tenido a propósito del Pacto Educativo Global, en la asamblea plenaria de la Congregación para la Educación Católica, el 20 de febrero del 2020 en Roma, cuando ya estábamos prácticamente en el comienzo de la pandemia, insistió mucho en cómo tenía que ser concebida la educación. Y dio 4 características que en mi concepto son claves y fundamentales. En primer lugar, lo que dijo, la educación es un movimiento ecológico, es decir, busca restaurar la unidad del hombre consigo mismo, del hombre de cada uno con los otros hombres, con los otros seres humanos, pero también con las criaturas, con los animales, con las plantas y por supuesto con Dios mismo. Entonces, la ecología lo que busca es integrar. Una ecología es algo integrador. Entonces, la educación tiene que ser un movimiento ecológico, integrador. Tiene que ser por eso mismo, segunda característica, un movimiento inclusivo, porque está integrando a todos los que alguna vez fueron excluidos. Alguna vez fueron excluidos los de ciertas razas. Durante siglos han sido excluidas las mujeres. Por supuesto, hay exclusiones por razones económicas, sociales. La educación se hace incluyendo. Una educación que excluye es lo más contrario a la idea de educación. La educación tiene que ser, en tercer lugar, un movimiento pacificador. Cree en la paz como una utopía siempre posible. Un educador no puede creer en la guerra. Es contradictorio. Es contradictorio porque es que la educación es un elemento que tiene que estar al servicio necesariamente de la paz. La paz es una utopía que solo es posible construir educativamente. Y la educación, señala finalmente la cuarta característica del Papa, la educación tiene que ser un movimiento de equipo, porque solo se realiza en una interacción cooperativa y crítica con otros. Es que necesitamos de los demás para que nos ayuden, pues también para que nos critiquen, para que nos muestren en qué estamos equivocados. Desde esta visión de la educación que nos propone el Papa, el Pacto Educativo Global tiene entonces que tener una serie de características claves. Y esas son las que vamos a intentar siempre tener en cuenta a la hora de trabajar en este programa de Momentos para Hacer. En primer lugar, tiene que ser intercultural. Un programa como Momentos para Hacer tiene que considerar diversos países y culturas. No tiene que traer solo modelos europeos, norteamericanos, etcétera. No, es que parte esencial del mundo es África y los países árabes y mucho de lo que ordinariamente hemos excluido.
Una de las cosas más bellas que tiene el Papa es que él no tiene ningún problema en sus encíclicas en citar lo que dicen los obispos de Filipinas o lo que dice el patriarca de otra iglesia, no importa. Un pacto educativo global por su naturaleza tiene que ser intercultural, tiene que promover la fraternidad entre todos y por eso mismo tiene que ser interreligioso y tiene que invitar también a otras religiones para trabajar de la mano con ellos. Esto no es un asunto de conflictos doctrinales, no, esto es un asunto de trabajar juntos con otros más allá de cualquier diferencia. Y por tanto tiene que estar inspirado en esa idea central del Papa de la ecología integral trabajada en Laudato Si. Además, puesto que se trata de la educación y puesto que en la educación el conocimiento no es algo aleatorio, sino fundamental, evidentemente un pacto educativo global tiene que ser interdisciplinario, es decir, tiene que vincular y tiene que poner en diálogo las diversas disciplinas. Es que el pacto educativo se hace con todos los que nos dedicamos a la educación, pero hay gente que tiene una disciplina como las matemáticas, otros las ciencias sociales o las ciencias naturales, o las lenguas extranjeras, o la lengua materna, etcétera, pero todas las disciplinas están invitadas a participar porque todas tienen algo esencial que aportar. Y sobre todo, la educación concebida desde esa perspectiva debe generar acciones que integren los diversos ámbitos de formación de la persona. Porque es que una persona no es un sujeto aislado, una persona es un sujeto social. Una persona es algo en interacción con los más cercanos a él, su familia, por ejemplo, sus amigos, pero él es miembro de una comunidad local. Él pertenece a un barrio, a una vereda, a una pequeña población, a un departamento, pertenece a una comunidad local, a una comunidad regional, a una comunidad nacional, participa de organizaciones religiosas, de organizaciones sociales, tiene un vínculo con la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de la persona humana, tenemos que pensarla en todos sus vínculos. ¿Cuál es entonces el desafío? Es cómo podemos contribuir a la implementación del Pacto Educativo Global. Ya decíamos, el Pacto Educativo Global no es una cosa de ir a firmar como se firma un documento, no, es una cosa de cómo nos comprometemos día a día, a diario, en el aula. Esta iniciativa del Papa ha suscitado un interés muy grande y ha convocado esfuerzos muy diversos de múltiples comunidades a nivel local, regional, nacional, internacional. Todos los que trabajamos en educación, todos los agentes educativos diversos, los rectores de colegios, de universidades, los directivos escolares, los profesores de colegio y los profesores universitarios, los agentes de pastoral, todas las personas que trabajamos en el mundo de la educación, decimos si queremos participar de eso. Queremos vincularnos a ese pacto educativo global. Sin embargo, la pregunta siempre es, ¿y cómo lo hacemos? ¿Con qué recursos contamos? ¿Qué estrategias nos pueden servir para eso? ¿Cómo podemos contribuir? Aquí es donde creo que Editorial Santillana se ha adelantado y ha dicho, busquemos formas concretas. Y entonces, dentro del gran proyecto SER que lidera Carlos Garnica, dentro de ese gran proyecto SER se abrió un programa que estamos iniciando que se llama Momentos para Ser. Fíjense que distingo entre el proyecto SER y el programa Momentos para Ser, porque un proyecto es algo mucho más grande que tiene muchas facetas. Un programa es algo más acotado, que tiene unos propósitos, unos objetivos, una metodología, una forma de evaluación determinada. Es algo mucho más preciso. Pues bien, dentro del proyecto SER, el programa Momentos para Ser de la Editorial Santillana es un programa de apoyo al aprendizaje formal. No pretende sustituir las disciplinas, pretende apoyar el aprendizaje formal a través del vínculo
a esta iniciativa del Pacto Educativo Global del Papa Francisco e inspirado en las dimensiones básicas de la educación evangelizadora, en las que tanto se insiste en el proyecto SER. Como una educación evangelizadora tiene una dimensión antropológica, teológica, ecológica, una dimensión ética, utópica, sociopolítica. En esto seguramente Carlos ha profundizado mucho más con todos ustedes. Pero veamos entonces más despacio en qué consiste el programa Momentos para Ser. Hay un documento ya más detallado donde está explicado todo eso. Yo no les voy a, pero voy a intentar tocar como los puntos más específicos de esto. ¿Qué caracteriza este programa de Momentos para Ser? Pues tienen que caracterizarlo esos fundamentos en los que se inspiran. Y por eso, en primer lugar, tiene que tener una perspectiva intercultural, interreligiosa y de ecología integral. Ese es un primer elemento clave. Sería totalmente contradictorio que después de lo que he dicho previamente y después de todo el planteamiento del Papa, hiciéramos una propuesta educativa que estuviera pensado para un sector muy determinado de la población, para una determinada religión muy particular, o que sobre todo tuviera una visión del mundo ajena a la ecología integral, una visión del mundo centrada meramente en la competencia, por ejemplo, en la competencia económica. Pero por supuesto, en cuanto es un programa que busca vincular distintas disciplinas, tiene que intentar conectar en las diversas actividades que propone las diversas áreas del currículo. Se trata entonces de un programa donde se piensa en actividades que no pertenecen exclusivamente a una disciplina, sino que vinculan elementos de distintas disciplinas, donde se pueden vincular fácilmente elementos de matemáticas con elementos de lenguaje, de ética, de reflexión ecológica, y no se tienen que separar unos de otros, sino que todos se van trabajando de forma integrada. Por supuesto, aquí lo esencial no es lo cognitivo, por eso mismo, porque se trata de integrar disciplinas. Aquí lo esencial no es tanto el desarrollo cognitivo, sino el crecimiento personal de los educantes. Ese es el criterio último de la educación. Es decir, nos estamos educando si estamos creciendo como personas. Sabemos si alguien es mejor educado si crece como persona. Si es una persona que tiene virtudes morales, pero también virtudes intelectuales, ¿cierto? Si es una persona que además tiene capacidad para aportar a la comunidad en que vive. Entonces aquí lo más importante es el crecimiento personal, no solo el desarrollo cognitivo, que sin duda es muy importante. Por tanto, en el programa Momentos para Ser, lo que se trata de proponer un estilo de aprendizaje que vaya más allá de la asimilación de información. Yo siempre insisto mucho en eso. La educación no se puede reducir a asimilar información. Más aún en un mundo donde la información la tenemos a un clic, donde si no sabemos algo, inmediatamente lo que hacemos es pichar un botón y nos aparece la información que necesitamos. No, necesitamos no solo información, necesitamos conocimiento y sobre todo sabiduría. Es decir, necesitamos apuntar a buscar el sentido de lo aprendido y a aprender junto con otros. Algo pasó. Aló. Eh, hubo una interrupción breve, creo que ya volvimos. Parece que estamos acá, sí, bien. Sí, una pequeña interrupción, pero no me haya perdido mucho. Vale. Entonces decía que lo importante es el tipo de aprendizaje que se da acá. Un aprendizaje centrado en la búsqueda del sentido, en la interacción con otros. Y por tanto, este es un punto clave. Se trata de una interacción comunicativa que se da dentro de un ecosistema de aprendizaje. Por eso
hay que tener en cuenta, no solo se aprende en el aula, se aprende en los momentos de descanso, en la interacción en familia, en la conversación con los amigos, en la discusión sobre los temas del país, sobre todo algo muy importante y es el contacto con la naturaleza. Cómo crear herramientas para trabajar educativamente en todos esos espacios. ¿Cómo recuperar? Esa es una pregunta clave que nos hemos hecho todo el tiempo. ¿Cómo podemos recuperar la cotidianidad como espacio de aprendizaje? ¿Cómo podemos recuperar y atender a esas pautas activas que se dan en todo proceso educativo? Hay pausas activas de aprendizaje que son muy interesantes. ¿Cómo interactuar, por ejemplo, con la naturaleza? ¿Qué hacer cuando vamos a un bosque? Cuando estamos cerca a un lago? Ahí hay una cantidad de oportunidades educativas que van más allá simplemente de observar de cualquier manera. Observar, contemplar, etc. Porque finalmente lo que se propone en estas actividades es promover al tiempo tanto la interioridad de la persona, y aquí es clave eso, se trata de estimular la capacidad de observación, la ciencia natural la promueve bastante, pero también la oportunidad de reflexión y de contemplación. Esto es algo que muchas veces perdemos en la educación. En la educación no tenemos muchas veces un espacio para el silencio, para la contemplación, etc. Y eso que nos enriquece tanto como personas, que enriquece nuestra interioridad, tiene que estar en conexión con esa interacción inteligente, participativa, creativa que tenemos con todos los demás en una comunidad de aprendices. Entonces, lo que se propone Momentos para Hacer es ofrecer a los estudiantes y a los maestros unos materiales educativos que cumplan con esas características, que sean fáciles de usar en el aula, por fuera del aula, etcétera, que sean unos materiales cortos, dinámicos, que estén adecuadamente contextualizados, que tengan variedad de temática, variedad de formato, etc. Y para eso hemos diseñado hasta el momento 8 herramientas claves. Y esas herramientas van a empezar una, una prueba piloto muy pronto con 8 herramientas. Es probable que después se desarrollen otras herramientas, pero de momento estamos trabajando con 8 herramientas que tienen intencionalidades y metodologías distintas y que les hemos puesto estos 8 nombres. 1, narraciones. Son historias cortas que se pueden leer junto con un grupo de niños en un aula de clase, se pueden leer en familia y hay una serie de actividades de todo tipo que se pueden hacer en torno a eso. Ahorita al final voy a poner 2 o 3 ejemplos básicos. Otra herramienta que hemos intentado recuperar es las entrevistas en grupo. Sí, yo recuerdo incluso cuando yo propuse esto, yo les dije, una de las cosas que más me enriquecieron a mí en mi infancia y mi adolescencia era la gente que visitaba el colegio o la gente mayor que había en el colegio con la que uno tenía un rato para preguntarles cuándo llegaron acá, por qué están acá. Uno se enriquece a través de la experiencia de otros. Entonces, ¿cómo recuperar a través de una herramienta como esa la experiencia viva que hay en una comunidad educativa, ¿no? Los enigmas lógicos, que son más bien problemas que tienen que resolver y tienen que resolver a través de un proceso de razonamiento lógico. Ahorita les mostraré algún ejemplo, porque además se trata de que esos ejercicios de razonamiento lógico sean lúdicos, estén vinculados a problemas que nos interesan. Las historias inspiradoras. Hay ciertas historias que a uno lo marcan en la vida. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, en el deporte hay una cantidad de historias inspiradoras magníficas. Recuerdo, por ejemplo, lo que pasó en los Olímpicos de 1936 y el modo como uno de los grandes atletas norteamericanos, Jesse Owens, ganó la medalla del salto alto. Y ahí hay una historia muy bonita, ahorita es un poquito larga, no la puedo contar, pero es una historia tremendamente inspiradora en las vidas de los santos, en las vidas de muchas personas, de los deportistas, incluso muchas veces de gente que trabaja más en el mundo de la economía. Hay historias tremendamente inspiradoras. Hace unos días
Tal vez el año pasado escuché una entrevista que le hicieron al señor Acevedo. El señor Acevedo fue el que fundó la empresa de ASEF. Creo que ya tiene casi 100 años y sigue yendo a su oficina. La entrevista es de las cosas más hermosas que yo he escuchado. Los dilemas éticos, esas dificultades que se nos presentan y donde tenemos que tomar opciones ante situaciones supremamente difíciles en la vida. Los ejercicios de observación y contemplación a los que me referí brevemente anteriormente. Es decir, cómo aprender a mirar un bosque, un lago, una montaña. Cómo entrar en contacto con la naturaleza, no solo describiéndola exteriormente, no solo observándola y registrándola como hace el científico, sino siendo capaz de contemplarla y siendo capaz de dejar que la naturaleza nos hable, que nos hable el lago, la montaña, el río, el bosque, la selva. Las hojas de valores, que son una herramienta a través de la cual uno formula, digamos, expresa aquellas cosas que son más valiosas para uno, expresa su concepción de la felicidad, del amor, etc. Todo eso tiene una metodología. Hay otra que se llama el planteamiento de retos, que es proponer un problema para que se ofrezca una solución que sea eficiente, que funcione, etcétera, etcétera. Para cada una de estas 8 herramientas se ha hecho una descripción detallada en el proyecto. Se está examinando sus posibles usos en diferentes niveles educativos. Evidentemente, por ejemplo, las narraciones son mucho más, funcionan mucho mejor con los niños más pequeños. Los dilemas éticos se pueden trabajar con alumnos ya mucho mayores. Por supuesto, se han creado diversas actividades basadas en la aplicación de la herramienta y estamos escribiendo una serie de materiales para los estudiantes, materiales gráficos con algunos apoyos audiovisuales, etcétera. Y, sobre todo, una guía pedagógica muy completa para el maestro, que tiene una fundamentación teórica, donde se muestra la conexión que esto tiene con el Pacto Educativo Global, con la educación evangelizadora, con otras disciplinas. Se presenta la actividad, se dan una serie de orientaciones pedagógicas y al final se ofrece como una caja de herramientas, es decir, una serie de ayudas, de apoyos, de recursos para promover el aprendizaje. Quiero saber cómo estoy de tiempo, a ver si alcanzo a presentar. Yo tenía ejemplos de tres herramientas de esas. La primera es las narraciones. Y escogí aquí un ejemplo muy bello de un escritor norteamericano, Arnold Lowell. Es un cuento que se lee con los niños. Yo mismo hice la traducción. Es la historia de Rano y Sapo. Rano y Sapo estaban leyendo un libro juntos. Las personas de este libro son valientes, dijo Sapo. Combaten con dragones y gigantes y nunca tienen miedo. Me pregunto si nosotros somos valientes, dijo Rano. Rano y Sapo se miraron en un espejo. Parecemos valientes, dijo Rano. Sí, pero ¿lo somos? Preguntó Sapo. Rano y Sapo salieron de casa. Podemos tratar de escalar por esa montaña, dijo Rano. Eso debería decirnos si somos valientes. Rano iba brincando sobre las piedras y Sapo venía hinchándose detrás de él. Llegaron a la entrada de una cueva oscura. Una gran serpiente salió de la cueva. ¡Hola, almuerzo!, dijo la serpiente cuando vio a Rano y Sapo, y abrió su enorme boca. Rano y Sapo se alejaron de un salto. Sapo estaba muy agitado. ¡No tengo miedo!, gritó. Siguieron subiendo y más arriba escucharon un ruido muy fuerte. Una cantidad de piedras enormes venía rodando por la montaña. ¡Una avalancha!, gritó Sapo. Rano y Sapo dieron un salto. Rano estaba temblando. No tengo miedo, gritó Rano. Llegaron a la cima de la montaña y allí la sombra de un halcón cayó sobre ellos. Rano y Sapo saltaron y se escondieron debajo de una roca. El halcón voló lejos. No tenemos miedo, chillaron Rano y Sapo al mismo tiempo. Y salieron corriendo montaña abajo a toda velocidad. Pasaron a toda carrera por el lugar en donde vieron la avalancha y por el lugar en donde vieron la gran serpiente. Y finalmente recorrieron todo el camino que lo llevó hasta la casa de Sapo. Rano, estoy muy contento de tener un amigo tan valiente como tú, dijo Sapo.
y de un salto se metió entre la cama y se tapó poniéndose las cobijas sobre la cabeza. Y yo estoy feliz por haber conocido una persona tan valiente como tú, Sapo, dijo Rano. Sapo se quedó en la cama y Rano se metió en el armario. Se quedaron allí por un largo tiempo, precisamente porque se sentían muy valientes estando juntos. Bueno, aquí hay muchas cosas que se pueden trabajar a partir de esto, desde estrategias de lectura hasta, desde luego, el asunto ético mismo de qué ser valiente y en qué consiste la valentía. Si somos valientes porque no tengamos miedo o porque hacemos las cosas que tenemos que hacer aún con el miedo que tenemos. Bueno, podríamos hablar horas de esto. Esta es sobre la base de esta narración se integran luego una cantidad de actividades, pero eso ya está más explicado en otra parte. Voy a poner un segundo ejemplo. Este es un enigma lógico. Se les plantea a los estudiantes y consiste en lo siguiente. En realidad es un ejercicio lógico matemático, pero de lo que se trata es de que cuando ellos lo resuelvan, intenten pensar en el problema mismo, el de la extinción de ciertas especies animales y al modo y el trato que le damos al planeta. La pregunta es esta. ¿Cuántos mamíferos en vías de extinción quedan en Manzania? Manzania es un nombre imaginario de un país. En Manzania, un remoto país del África, hay una inmensa preocupación de las autoridades y los científicos por la extinción de ciertas especies animales. Para enfrentar el problema han empezado a hacer un censo de las especies que aún quedan de ciertos mamíferos en 5 grandes reservas naturales que hay en el país. El Bosque de las Sombras, la Selva Madre, la Enramada, el Parque de los Robles y la Jungla del Misterio. Sin embargo, los datos que tienen son todavía un poco confusos. Podrías, con la ayuda de tus amigos, esta es una actividad para hacer con los amigos, podrías, con la ayuda de tus amigos, ayudarles a comprender mejor lo que han descubierto. Los datos que tienen son los siguientes. Se les plantea el problema y se les dan unos datos. Ellos, razonando, haciendo cálculos, tienen que completar esos datos y resolver el problema. Los datos son los siguientes. En total han logrado identificar 105 mamíferos en vías de extinción. Entre ellos hay gorilas de montaña, tigres de Bengala, rinocerontes blancos, chimpancés comunes e hipopótamos. En el Bosque de las Sombras han logrado ver 5 hipopótamos y el doble de gorilas de montaña. No han encontrado tigres de Bengala, pero en total han identificado 27 mamíferos en vías de extinción. En la Selva Madre no han visto gorilas de montaña, pero sí 11 rinocerontes blancos. Además han identificado un chimpancé común menos que en la Jungla del Misterio y han identificado un total de 22 mamíferos en vías de extinción. El número total de los rinocerontes blancos identificados en los 5 lugares es 26 y el de tigres de Bengala 17, de los cuales el Parque de los Robles tiene 8. En la Jungla del Misterio han logrado ver 6 rinocerontes blancos, 4 gorilas de montaña y 3 veces más chimpancés comunes que gorilas de montaña. De los 24 mamíferos en vías de extinción que han logrado ver en la Enramada, 9 son tigres de Bengala y 5 gorilas de montaña. Además, también en este sitio han logrado identificar 10 de los 19 hipopótamos que han encontrado en total. En el Parque de los Robles no han encontrado chimpancés comunes y tampoco en el Bosque de las Sombras, ni tampoco hipopótamos. Podrían ayudarles a saber, haciendo sus cálculos, cuántos individuos de cada una de estas especies de mamíferos en extinción han logrado identificar en cada uno de estos ecosistemas. Aparentemente es solo un juego matemático y de hacer cálculos, claro, pero tienen que pensar, tienen que organizar su información, tienen que intentar pensar una matriz donde coordinen, hacen cálculos, pero ellos están actuando como investigadores, que además hacen parte de un grupo en el cual están trabajando a propósito de ese problema de la extinción de las especies animales. Luego busca también promover una conciencia ecológica, una conciencia del modo como tratamos a los otros seres del planeta, etcétera, etcétera. Hay un tercer ejemplo que es el de los dilemas éticos. Este es un dilema más complejo, es un caso de eutanasia que tiene una cantidad de elementos muy distintos. En las herramientas que hay para el profesor se les pide que trabajen sobre ese caso y se les dan herramientas adicionales, por ejemplo,
ciertos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la eutanasia, y también lo que dice al respecto el Catecismo de la Iglesia Católica. Son dos perspectivas distintas, pero no excluyentes, y que es muy interesante que ellos puedan examinar un problema ético, no desde sus simples opiniones, sino también teniendo en cuenta el magisterio de la Iglesia, la legislación colombiana y demás. Pero este es un tema, este ya es un poco más largo, y creo que el tiempo ya me pasé del tiempo previsto, y entonces por eso voy a parar acá para que nos quede un rato también para preguntas y para otras cosas. Les agradezco mucho, pero dejo ahí. Entonces. Bueno, Diego, muchas gracias por tu intervención. Yo creo que haces una muy buena síntesis y una muy buena propuesta entre lo que queremos en el programa Momentos para Hacer y lo que hemos formulado desde el inicio del proyecto SER, Sistema Educativo Religioso. Nos interesa trabajar 3 ejes: el eje pastoral, el eje educativo y el eje comunicativo, entendiendo que es un todo del cómo podemos evidenciar un currículo evangelizador, y ya el trabajo que hemos hecho entonces con Diego ha sido aterrizar esto desde la práctica misma del docente, desde la metodología. Lo dice Diego en muchas de las intervenciones, no queremos sustituir contenidos, sino realmente es tener una experiencia con nuestros estudiantes en los 6 momentos que bien hemos señalado. Yo creo que el ecosistema pedagógico da incluso para más, ¿no, Diego? Cuando hicimos la reflexión, teníamos elencados otros momentos más, pero veíamos que por la pertinencia del momento histórico que estamos viviendo, este es el momento realmente para realzar estos espacios, estos 6 momentos para hacer. Entonces, ahora los invito a que veamos un video, el video del proyecto SER. Alguien me está diciendo que repita los ejes. Mira, tenemos 3 ejes: el eje pastoral, el eje comunicativo y el eje educativo. Esos son los 3 ejes que hemos integrado en el proyecto SER, el Sistema Educativo Religioso, y ya el momento metodológico lo tenemos con Momentos para Hacer, que es el trabajo de acompañamiento con los docentes en el aula, aunque lo que queremos es propiciar unos espacios realmente flexibles, unos espacios de encuentro con las mismas áreas curriculares. Bien, quiero darle paso entonces a nuestro video SER. Vivimos en un mundo en constante cambio y movimiento, que nos desafía a adaptarnos a las transformaciones para convertirlas en oportunidades, tanto en los momentos claves de la vida como en las situaciones cotidianas. Creemos en las habilidades de niños y jóvenes que marcan la diferencia en el cuidado de sí mismos, en su relación con los demás y en la casa común en la que vive. Por eso en Santillana nos hemos planteado una ruta pedagógica innovadora con visión cristiana para resignificar el paso de la escuela del saber a la escuela del ser, respondiendo a la formación integral y fomentando el desarrollo de habilidades básicas, socioemocionales, transversales y espirituales para que los estudiantes afronten con éxito el presente y el futuro. Basados en este contexto, creamos el proyecto SER, Sistema Educativo Religioso, que le permite a los colegios católicos renovar su pastoral educativa de forma asertiva en el mundo moderno, fortaleciendo la formación humana y pedagógica para poner a la persona, su valor y su dignidad en el centro de todo proceso educativo. El proyecto SER desarrolla 3 ejes. 1. SER educativo. Acompañamiento a los colegios a alcanzar la excelencia en todos sus procesos de gestión, desarrollando itinerarios pedagógicos de ética ecológica que permiten vivir la fraternidad y potencian la generación de soluciones de impacto social. 2. SER pastoral. Tiene el objetivo de lograr una articulación efectiva del currículo evangelizador, tanto en las prácticas educativas como en la gestión pastoral, inspirados en la visión compartida del futuro de las escuelas católicas, motivada por el bien común y la contribución a un propósito superior. 3. SER comunicativo. Construye un relato innovador que visibiliza los esfuerzos de las instituciones para responder a un mundo en constante reinvención, optimizando la comunicación para captar, fidelizar y enamorar a las familias con nuestra identidad cristiana, por medio de asesorías en estrategia de marca, comunicación y marketing educativo pastoral.
Juntos con el proyecto SER podemos renovar y vivir la misión de la Escuela Católica. Este es un proyecto educativo inspirado en el Pacto Educativo Global, avalado por CONACYT y recomendado por CIEC. Bueno, ese es entonces nuestro proyecto. Quiero darle fuerza a los tres ejes que muchos acá participantes nos están preguntando. Repito, es el eje pastoral, porque es un proyecto que integra una pastoral inteligente, es una escuela que se dinamiza desde nuestro corazón, desde nuestra identidad, desde nuestra historia, desde nuestro carisma. Integramos todos los criterios pedagógicos, pastorales y espirituales. Ya desde ahí damos el paso a todas las estrategias de marketing y de comunicación desde la propuesta que tenemos en fidelización de familias, en la captación de matrículas, nuevos estudiantes, fortalecimiento de identidad. Bueno, tenemos acá muchos procesos. Y en lo pedagógico, educativo, nos interesa ser visibles con los itinerarios que nos ha planteado el Papa Francisco, tanto desde Laudato Si como desde Fratelli Tutti, pero integrados en nuestro currículo evangelizador. Un currículo que centra su mirada en la competencia, desarrolla las habilidades, los valores y los conocimientos. Bueno, le quiero dar paso entonces a los asistentes, al público. Hay preguntas del cómo vincularnos en este proyecto. Podemos entrar a www.santillana.com, buscan allí en Colombia, Santillana Colombia, ahí fácilmente nos pueden encontrar. Igualmente está el correo que ahora lo vamos a copiar acá. Camila, si tú me puedes hacer el favor, lo podemos hacer. Muchas gracias a quienes me están saludando por allí. Bueno, pues con este proyecto, Diego, yo quisiera que pudiéramos interactuar un poco. Tú, dentro del ejercicio que ves y que hemos hecho durante este tiempo, ¿cuál crees que es el aporte más importante para la institución desde la adopción de una propuesta como es Momentos para Hacer, que es la experiencia de pilotaje que queremos hacer desde aquí hasta octubre? ¿Tú, Mick? Sí, había apagado el micrófono, disculpe. Sí, yo creo que esa es una pregunta clave porque yo creo que el punto central y creo que la insistencia del Papa también va en eso es dónde ponemos el eje central de la educación. Y yo creo que el eje central de la educación hay que ponerlo en la persona y en el crecimiento de la persona. Parte esencial del crecimiento de la persona es su desarrollo cognitivo. Parte esencial del crecimiento de la persona es que salga de la ignorancia, se fascine con el conocimiento, sepa plantear una hipótesis científica, sepa reflexionar. Sí, el énfasis, la educación de hoy tiene un énfasis cognitivista demasiado fuerte. Y creo que lo que el llamado del Papa Francisco hoy en día es muy bien, estamos en una sociedad consciente, todo eso es cierto, pero el centro esencial sigue siendo la persona humana. Y el criterio educativo fundamental es el crecimiento de las personas. Y el crecimiento de las personas en relación con otros. El crecimiento personal e interpersonal. ¿Cierto? Porque crecemos en la medida en que ganamos como personas, tenemos una interioridad más rica, tenemos una experiencia mejor, pero también tenemos mayores posibilidades de intercambiar con otros. Entonces, cuando decimos momentos para hacer es para ser nosotros mismos también, ¿no? Para crecer en hondura, en capacidad reflexiva. Finalmente, yo siempre insisto en esto, para crecer en sabiduría. Para crecer en sabiduría. Ese es el ideal educativo fundamental, ¿no? El Evangelio lo decía muy bello, ¿no? Cuando hablaba de Jesús, o sea, que crecía en sabiduría. Sí, en el cuerpo todos crecemos y en el conocimiento también, y algunos crecen teniendo muchos títulos y muchos reconocimientos, pero el auténtico crecimiento es el crecimiento que nos lleva a ser mejores personas, personas más sensatas, más reflexivas, más sensibles a los demás.
etcétera. Yo creo que el énfasis aquí está en eso, en el crecimiento de la persona. Pues sí, Diego, bueno, muchas gracias. Hermana Gloria Patricia, yo quisiera que interactuáramos un poco con todo lo que hemos trabajado ya tiempo atrás, desde las mismas experiencias que se hicieron ya hace un tiempo con cada una de las federaciones, las experiencias pedagógicas, que de alguna forma fueron sumando a esta escuela católica que soñamos, un proyecto donde estamos todos incluidos, estamos la editorial, estamos nuestros amigos, que en este caso con ACED Nacional hemos hecho un trabajo ya tiempo atrás, y es precisamente ese diálogo que quisiera, hermana, que tuviéramos en este momento, y sobre todo cómo podemos desde CONACED Nacional igualmente vincularnos y ser visibles desde nuestras prácticas educativas, que son didácticas, que hay una metodología distinta, que la misma pandemia nos ha venido ayudando y nos ha venido enseñando. Gracias, Carlos. Sí, nos toca ir por partes porque con esa pregunta tan grande, ¿no es cierto? Yo primero quiero decirle a Diego que estoy totalmente de acuerdo, y desde CONACED así hemos dado a conocer el Pacto Educativo Global. Si bien se necesita un compromiso que se puede gestar desde una firma, desde un compromiso concreto para desarrollarlo, tiene que ser día a día. Es un proceso, ¿no es cierto? Y nosotros lo pusimos en nuestro plan estratégico a vivirlo a 3 años, ¿sí? Entonces, cada una de esas partes que nos pide el pacto para irlo desarrollando, y lógico, esa integración y ese desarrollo del ser para que alcance esa felicidad, como lo acaba de expresar, necesita de nosotros cómo lograr que realmente nuestro estudiante y toda la comunidad educativa, porque eso es lo valioso, como lo acaba de decir, es integrar a toda la comunidad educativa en este trabajo, desarrolla al máximo su potencialidad y llegar a ser, y es como curioso aquí, ¿no es cierto? Redundar, ser buenos seres humanos. Entonces, estamos trabajando por la humanización del ser, que me parece que eso es esencial. Gracias por ese espacio y por estas reflexiones sobre el pacto educativo. Y aquí viene la unión entre lo que quiere el Papa, lo que plantea Santillana y lo que nosotros desde CONACED hemos trabajado. Yo creo que la gran mayoría de los que están aquí presentes recuerdan un trabajo que hicimos ya hace años, en el 2019, sobre la escuela católica que soñamos. Nosotros visitamos, lo digo así entre comillas, muchos municipios, ciudades, colegios, donde escuchamos las voces de varios miembros de la comunidad educativa, y queríamos averiguar cuál era el arte de nuestros colegios, en qué estaban. Y nos dimos ahí sí un gran banquete, porque encontramos experiencias maravillosas. La escuela católica está trabajando por el beneficio del ser, por cumplir su objetivo, por la evangelización, por la misionalidad. Y lo hicimos en 4 aspectos: la cobertura, la calidad, el bienestar y la pastoral. Pero también encontramos deficiencias. Yo creo que no podemos ocultar las debilidades que allí encontramos, y vimos que nos hace falta estrategias para trabajar de una manera conjunta, de una manera que integre toda la comunidad educativa. Es fácil percibir a veces nuestras instituciones, nuestros colegios, como zonas, como cajones, donde nos hace falta el diálogo, donde nos hace falta interactuar, donde nos hace falta relacionarnos y comprometernos. Tenemos proyectos educativos muy, muy buenos, fortalecidos en conceptos, fortalecidos en ideales, en cosas, pero cuando se trata de desarrollar ya y de aterrizarlo, encontramos vacíos. Con razón dicen que el papel soporta todo, ¿no es cierto? Entonces creo que es el momento de desarrollar también una verdadera integración. Y aquí es donde veo la bondad del proyecto SER. ¿Cómo integramos las diferentes áreas de una institución educativa para un objetivo común? Y que esa es la misión. Nosotros lo expresamos desde el mismo lema que tenemos como CONACED: evangelizamos educando, educamos evangelizando, porque creo que esa es nuestra responsabilidad. Si traducimos ese término de evangelizar con el desarrollo de todas sus potencialidades, esa es la tarea que tenemos que alcanzar. Entonces, me parece que es pertinente
el poderlo trabajar desde este proyecto que nos propone Santillana, además que recoge la experiencia que hemos vivido y como lo nombró Carlos, de la expedición pedagógica, donde llegamos a terreno, llegamos al aula, qué está sucediendo realmente en territorio, en el aula de clase, y vimos esas experiencias maravillosas. Y la última pregunta que decía Carlos, bueno, ¿cómo seguimos visibilizando? Pues CONACYT tiene muchas actividades, pero vale la pena aquí nombrar premios CONACYT. El año pasado interrumpimos un poquito cómo los veníamos desarrollando porque era con el tema del Congreso para integrarlo. El año pasado cuál fue la respuesta que dieron nuestras instituciones frente a la pandemia. Encontramos 103 experiencias registradas maravillosas sobre cómo nos reinventamos y cómo se dio respuesta de una manera efectiva y afectiva, porque creo que aquí está la ganancia también. Y este año pues queremos ver esas experiencias también, cómo estamos trabajando precisamente desde esa escuela católica como escenario pedagógico para promover la amistad social. Y aquí vinculamos entonces ese deseo del Papa Francisco. Entonces la invitación es para que las instituciones nos dejen ver, se inscriban a premios CONACYT y qué están haciendo para la reconstrucción de ese tejido social que nos pide el Papa Francisco y que las escuelas realmente son privilegiadas porque tenemos todo en nuestras manos para lograr este objetivo. Hermana Gloria, muchísimas gracias. Entonces quedan 3 tareas, las resumo de la siguiente manera. La primera es que en el chat nuestro, Camila nos ha compartido el link para que las personas que quieran inscribirse y quieren conocer un poco más del programa Momentos para Hacer, lo pueden hacer desde allí. Vamos a tener un acompañamiento con nuestros consultores, consultores especializados en pastoral, en pedagogía y lo mismo en marketing, en comunicación y marketing. Y desde allí podemos hacer el acompañamiento. Recuerden ustedes que estamos haciendo un trabajo conjunto, por eso la presencia de la hermana Gloria Patricia en este espacio y también con CIEC, y ese también es la segunda tarea que hago en este momento, y es inscribirse al curso, al encuentro de pastoral educativa que Oscar nos ha presentado el video en el inicio de este momento. Y la tercera tarea entonces es premios CONACYT. La hermana Gloria Patricia ha venido insistiendo y con las mismas federaciones ha venido trabajando fuertemente en esta propuesta que ya en esos días se dará un poco más de información. Pueden consultar las páginas, la página de Santillana, la página de CONACYT Nacional y la página de ciec.edu.co. Bueno, pues entonces a todos ustedes les agradecemos este espacio. Diego, perdón, tenías la mano levantada. Sí, no, Carlos, ya en parte usted lo dijo, solo quería subrayar que lo del quinto encuentro interamericano de pastoral educativa, que tiene por título Reconstruir el Pacto Educativo Global. Entonces, está en la misma línea de esto que estamos trabajando acá. Será online y la fecha, ¿no? Es importante recordar la fecha. Agosto 27, viernes, y agosto 28, sábado de este año. Es decir, estamos a un poquito más de un mes. Entonces, para tenerlo presente, creo que si contamos a partir de mañana son estrictamente 5 semanas, son 5 semanas, pues esto está organizado por la Confederación Interamericana de Educación Católica y por Santillana, y creo que hay otras editoriales también apoyando el evento, y creo que va a ser un evento muy importante, entonces para que lo tengamos presente, agosto 27 y 28 de 2021. Vale, bueno, entonces a todos, muchas gracias, Diego. A todos, muchas gracias por este momento compartido. A la hermana Gloria Patricia, a Diego, gracias. Un placer haber compartido sala con ustedes. A todos los asistentes, directivos, padres, hermanas, amigos, amigas, todos de la casa, una oportunidad muy bonita de habernos encontrado el día de hoy, y espero que ya luego, revisando las inscripciones, podamos tener la oportunidad de visitarlos a ustedes en sus colegios, hablar un poco del proyecto y sobre todo que se hagan partícipes, que integren esta familia y esta comunidad SED.
A todos ustedes que tengan una muy buena tarde. Chao. Chao. Gracias, Carlos, por la invitación. Chao, y los esperamos en nuestros eventos. Gracias. Chao, Carlos. Hermana, gracias. Un gusto. Gracias, profe Diego. Hasta luego. Que estén bien. Vivimos en un mundo en constante cambio y movimiento, que nos desafía a adaptarnos a las transformaciones para convertirlas en oportunidades, tanto en los momentos claves de la vida como en las situaciones cotidianas. Creemos en las habilidades de niños y jóvenes que marcan la diferencia en el cuidado de sí mismos, en su relación con los demás y en la casa común en la que viven. Por eso en Santillana nos hemos planteado una ruta pedagógica innovadora con visión cristiana para resignificar el paso de la escuela del saber a la escuela del ser, respondiendo a la formación integral y fomentando el desarrollo de habilidades básicas, socioemocionales, transversales y espirituales para que los estudiantes afronten con éxito el presente y el futuro. Basados en este contexto, creamos el proyecto SER, Sistema Educativo Religioso, que le permite a los colegios católicos renovar su pastoral educativa de forma asertiva en el mundo moderno, fortaleciendo la formación humana y pedagógica para poner a la persona, su valor y su dignidad en el centro de todo proceso educativo. El proyecto SER desarrolla 3 ejes. 1. Ser educativo. Acompañamiento a los colegios a alcanzar la excelencia en todos sus procesos de gestión, desarrollando itinerarios pedagógicos de ética ecológica que permiten vivir la fraternidad y potencian la generación de soluciones de impacto social. 2. Ser pastoral. Tiene el objetivo de lograr una articulación efectiva del currículo evangelizador, tanto en las prácticas educativas como en la gestión pastoral, inspirados en la visión compartida del futuro de las escuelas católicas, motivada por el bien común y la contribución a un propósito superior. 3. Ser comunicativo. Construye un relato innovador que visibiliza los esfuerzos de las instituciones para responder a un mundo en constante reinvención, optimizando la comunicación para captar, fidelizar y enamorar a las familias con nuestra identidad cristiana, por medio de asesorías en estrategia de marca, comunicación y marketing educativo pastoral. Juntos con el proyecto SER podemos renovar y vivir la misión de la Escuela Católica. Este es un proyecto educativo inspirado en el Pacto Educativo Global, avalado por CONACYT y recomendado por CIEC.